Mi esposa me dijo, me voy a acostar con tu jefe. Y no podrás hacer nada, porque si intentas algo, él te despedirá. Nunca pensé que algo así me pasaría. No soy el tipo de hombre que anda contando sus desgracias, pero lo que viví con Laura me marcó de una forma que todavía me cuesta digerir. Llevábamos 8 años de casados, y desde fuera, todos pensaban que éramos una pareja estable, incluso ejemplar. Vivíamos en un apartamento modesto, pero bien cuidado. Yo trabajaba como encargado en una empresa de construcción, y ella, aunque había estudiado administración, llevaba ya varios años sin trabajar, dedicada a la casa y a vender algunas cosas por internet. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Yo salía temprano y regresaba tarde, siempre cansado, pero con la satisfacción de saber que estaba cumpliendo. Nunca le negué nada, cada vez que quería comprarse algo, lo hacía sin problemas. Pero con el tiempo, empecé a notar que algo había cambiado. Laura ya no era la misma. Se arreglaba más, pero no para mí. Empezó a salir con amigas, con las que nunca la había visto antes. Su teléfono siempre estaba boca abajo, y cada vez que le llegaba un mensaje, su rostro cambiaba. Al principio, quise convencerme de que eran ideas mías. Que tal vez yo estaba exagerando. Pero la intuición no falla cuando uno ama de verdad. Mi jefe, Alejandro, había llegado hacía poco a la empresa. Era de esos tipos que apenas entran a un lugar y todo el mundo los nota. Elegante, seguro, hablador, y con una sonrisa que sabía cuándo y a quién mostrársela. Desde el primer día, Laura mostró curiosidad por él. Lo mencionaba en las conversaciones, a veces sin darse cuenta. Se nota que tu jefe es un hombre muy inteligente, ¿no?, decía. O, se ve que sabe cómo manejar la empresa, debería aprender de él. Yo no decía nada, pero por dentro sentía algo moverse, una incomodidad que no podía explicar. Un viernes, Alejandro organizó una cena en su casa, invitando a todo el equipo y a sus parejas. No tenía excusa para faltar, así que fuimos. Desde que entramos, noté cómo Laura se transformó. No paraba de sonreír, de hablar más de la cuenta, de buscar su mirada. Y él, por supuesto, le seguía el juego. En varias ocasiones, se acercaron demasiado para mi gusto. Yo disimulaba, porque no quería quedar como el celoso frente a todos, pero cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía que algo se rompía dentro de mí. Esa noche, cuando llegamos a casa, discutimos. Le reclamé lo evidente, su comportamiento con Alejandro, su actitud coqueta. Ella se burló. Me dijo que estaba paranoico, que veía cosas donde no las había. Y luego, con una frialdad que me heló el alma, soltó una frase que nunca olvidaré. Si quisiera acostarme con tu jefe, lo haría. Y tú no podrías hacer nada, porque si intentas algo, él te despediría. No lo dijo gritando. No fue una amenaza. Fue peor. Lo dijo con calma, con seguridad, como quien simplemente enuncia un hecho. Me quedé mudo. Sentí una mezcla de rabia, miedo y humillación. No sabía si responder, si reírme o llorar. Solo la miré, esperando que dijera que era una broma. Pero no lo era. Esa noche dormimos en silencio. Yo me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez sus palabras. Y lo más doloroso era que tenía razón. Alejandro tenía poder sobre mí. Si me metía en un problema con él, mi trabajo corría peligro. Teníamos deudas, el alquiler, los gastos, todo dependía de ese sueldo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Laura actuaba como si nada hubiera pasado. Preparaba el desayuno, me daba un beso en la mejilla antes de irme al trabajo, pero ese gesto ya no significaba nada. Yo, en cambio, empecé a mirar todo con otros ojos. Notaba cómo su celular vibraba más de lo habitual, cómo se maquillaba incluso para ir al supermercado, cómo tardaba más en volver. Y cada noche, cuando intentaba hablarle, ella respondía con evasivas o con sarcasmos. Una tarde, salí antes del trabajo por una reunión cancelada. Decidí no avisarle, quería sorprenderla con una cena, tal vez hablar y aclarar las cosas. Pero cuando llegué a casa, no estaba. Suasa, ¿no? Sentí que el aire se me iba. Quise golpearlo, gritarle, hacer algo. Pero me contuve. No le daría el gusto. Solo me levanté y salí de la oficina sin decir palabra. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura estaba esperándome con una copa de vino en la mano. Llevaba una bata de seda, y me miró con una sonrisa provocadora. ¿Qué te pasa, amor? Estás muy serio últimamente. La miré y respondí con voz cansada. Nada, solo trabajo. Ella se acercó, apoyó una mano en mi pecho y me susurró. No deberías preocuparte tanto. Tu jefe me dijo que eres muy valioso para la empresa.
Sentí náuseas. Esa fue la confirmación final. Ella no solo estaba con él, lo disfrutaba. Le gustaba la sensación de poder, de control, de saber que me tenía atrapado entre la humillación y el miedo a perderlo todo. Lo que Laura no sabía era que ya había empezado a planear mi salida, y su caída. Decidí que la única forma de no perderlo todo era jugar con las mismas reglas que ellos, paciencia y cálculo. No quería andar de rabioso ni hacer escenas que pudieran volverse en mi contra. Si Alejandro tenía el poder de despedirme con una palabra, yo buscaría el poder de dejarlo expuesto, de que su juego tuviera consecuencias que no pudiera comprar con dinero ni sonrisas. Lo primero fue organizar pruebas sin parecer un acosador. Compré una libreta pequeña y empecé a anotar horarios, placas de carros, mensajes vagos que alcanzaba a escuchar, fechas. No llevaba cámara ni buscaba espionaje sentimental, solo anotaba lo evidente para que no pudiera acusarme de delirio. Además, empecé a dejar constancia de mi presencia en la empresa, horarios de entrada y salida, testigos, correos electrónicos guardados. Me volví más metódico que nunca. El trabajo, que antes había sido una rutina monótona, se convirtió en un tablero donde cada movimiento debía ser calculado. Pedí favores a la gente que, sin saberlo, me iban a ayudar. Sergio fue quien abrió la puerta más fácil. Un día, con la excusa de una caña que me debía, le pedí que me avisara si veía algo raro con Alejandro fuera de la oficina. No dije nombres, no fue necesario. Sergio no es de los que juzgan, solo de los que observan. En una de sus pocas llamadas al móvil, me dijo simplemente, lo vi otra vez. Salieron del mirador, pero esta vez volvieron al coche a las 3 de la tarde. Se veían como si fueran pareja. Fue suficiente. También empecé a revisar recibos y cuentas pequeñas que ella dejaba a la vista, pagos de cenas, flores, hoteles. No busqué contraseñas ni abrí su correo, no quería que nadie pudiera decir que me comporté como un violador de privacidad. Hice lo que pude con lo que estaba a la vista. Comprendí que, a veces, la prueba es una cadena de pequeños hechos que, unidos, forman una imagen imposible de negar. Mientras armaba ese rompecabezas, mi forma de actuar cambió con Laura. Hablábamos menos, pero cuando lo hacíamos yo fingía normalidad. Preparaba la cena y sonreía. Le preguntaba por su día y escuchaba con atención. Ella, confiada, respondió con gestos sobrios, como si su triunfo silencioso fuera absoluto. A veces, cuando la miraba a la cara, por un segundo veía un atisbo de culpa, pero lo descartaba enseguida. Era mejor así, la seguridad de ella me ayudaba a mantener la calma. Pero no todo fue solamente vigilancia. Empecé a pensar en salidas prácticas. Teníamos deudas y pagar el alquiler con un sueldo menos no sería imposible, pero sí sería duro. Empecé a mirar alternativas, trabajos extra, ofertas, un primo que podía ayudarme momentáneamente. Mientras más opciones tenía, menos vulnerable me sentía. El plan no solo era encontrar pruebas, era crear una red de seguridad para poder confrontar la verdad sin que ésta me dejara en la cuneta. Una noche, me arriesgué a algo que me costó noches sin dormir, mandé un mensaje anónimo a la secretaria del hotel donde los había visto, preguntando por facturas a nombre de Alejandro Fernández. No pedí nada ilegal, solo quería saber si había constancia de reservas y fechas. Para mi sorpresa, recibí una respuesta fría y profesional, hay una factura a nombre de A. Fernández con fecha X. No era mucho, pero era un eslabón. Guardé el correo como si fuera oro. Con cada pequeña confirmación, mi enfado se templaba en una especie de frialdad calculada. No pensé en venganza física. Pensé en dejar a Laura sin su entorno cómodo, en quitarle la máscara, en obligarla a mirar las consecuencias de su elección. También pensé en Alejandro, en cómo su sonrisa por la mañana me resultaba ahora tóxica. Quería que dejara de esconderse detrás del puesto, que supiera que no todo se arregla con el poder y la complicidad. Un día, mientras regresaba del trabajo, la vi en la acera conversando con una mujer que hasta entonces no había notado. Llevaban bolsas, reían con confianza. Me acerqué fingiendo casualidad y saludé. Laura se sorprendió, la sonrisa cambió por un segundo, pero mantuvo la compostura. La otra mujer me miró y, sin rodeos, dijo, «Hola, ¿eres José?» Laura me habló de ti. Fue un momento extraño. Después, en la intimidad de la noche, Laura me explicó que era una amiga del gimnasio, que la había ayudado con unos ejercicios. No lo quise discutir. Sin embargo, la evidencia siguió llegando casi por su cuenta. Un extracto de tarjeta que olvidé revisar contuvo un cargo a un restaurante elegante en una noche en que yo estaba de guardia. Un comprobante de pago en una bolsa que ella dejó al alcance confirmó la fecha de una de las cenas que Sergio había mencionado. Nada explosivo por sí solo, pero todo sumaba.
Lo que más me dolía no era tanto la traición física, sino la humillación calculada. Laura no se recataba en su disfrute del juego, sabía que me tenía atado, que yo no haría nada por miedo a perder el trabajo. Eso la hacía peligrosa. Y mientras ella se entregaba al placer del poder, yo tejía una red para que, cuando la verdad explotara, no fuera yo el único en caer. Empecé a imaginar la escena, una carta, una conversación con recursos humanos, demostrar con fechas y testigos que algo no ético sucedía entre mi jefe y una empleada. Mi esposa no era empleada, pero el conflicto ético podía exponerse en la empresa por la manipulación y el abuso de poder. Pensaba también en dejar constancia en la municipalidad del hotel, en hablar con algún periodista si era necesario. No por escándalo, sino para que hubiera testigos imparciales. Cada noche repasaba el plan una y otra vez, hasta que mi ira se transformó en una maquinaria metódica. No era lo que hubiera querido ser, pero tampoco era un borrego resignado. Lo que vino después dependería de dos factores, la paciencia para no apresurarme y la frialdad para ejecutar cuando la evidencia fuera irrefutable. Cuando decidí mover la pieza más arriesgada del plan, sentí un vértigo que no había sentido ni en los peores momentos. Ya no se trataba solo de juntar pruebas, se trataba de saber usarlas en el momento preciso para que nadie pudiera dar marcha atrás. Preparé todo con la calma de quien se sabe a punto de morir y, sin embargo, mantiene la cabeza fría. Primero reuní lo más sólido, los extractos, los comprobantes, los correos anónimos que había recibido del hotel, las anotaciones de la libreta con fechas y horarios. Hablé con Sergio y le pedí que estuviera dispuesto a declarar lo que había visto. Le expliqué que no quería ruido ni escándalo, solo claridad. Él aceptó sin preguntas, con esa lealtad de barrio que no juzga, solo acompaña. El siguiente paso fue ir a recursos humanos. No fue fácil. Sentí la garganta apretada en la sala de espera, mirando los folletos sobre el código de conducta de la empresa como si fueran mapas hacia una salida. Cuando me tocó hablar, me calmé. Expliqué la situación sin dramatismos, presenté la documentación y pedí una investigación. No quería que me protegieran por lástima, sino que se aplicaran las normas. El abuso de poder no se perdona y las relaciones que impliquen favoritismo deben ser revisadas. Les dije claramente que temía represalias y que mi intención no era hacer daño por venganza, sino poner luz sobre algo que socavaba la ética de la empresa. Recursos Humanos reaccionó con la frialdad esperada, agradecieron la denuncia, aseguraron confidencialidad y promesa de investigar. No supe si creerles del todo, pero era el procedimiento. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que actuaron. En menos de 48 horas, Alejandro fue citado a una reunión, y sin una explicación pública, lo separaron temporalmente de sus funciones mientras revisaban posibles irregularidades. Fue un giro que no esperaba tan pronto. Cuando la noticia corrió, porque siempre corre donde menos quieres, Laura lo supo. La vi en la noche, en la sala, con los ojos grandes y la boca apretada. No pudo hacerse la inocente. Me miró como una fiera acorralada, con rabia contenida y miedo a la vez. Intentó negar, patalear, jurarme que todo era mentira. Fue inútil. Le puse sobre la mesa los extractos, las fechas, los mensajes que había conseguido, la factura del hotel. Ella intentó decir que eran regalos, cenas inocentes, amistad. Pero ya no tenía escapatoria, las piezas formaban una cadena. Alejandro, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Con la elegancia que usa para controlar, empezó a mover sus cartas. Recibí mensajes velados, llamadas que marcaban la tensión. Cálmate, José. Esto no te conviene. Incluso hubo un día en que sentí que su presencia en la fábrica se multiplicaba, se paseaba por las áreas donde yo estaba, como tanteando el terreno. Era claro que intentaba intimidarme, hacerme entender que tenía el poder de deshacerse de mí. Pero mi apuesta ya no era emocional, era concreta. Lo peor fue el enfrentamiento directo con Laura. Una noche, decidí que ya no era suficiente exhibir los papeles. La invité a hablar con la misma serenidad que había fingido durante semanas. Quise escucharla, dejar que dijera lo que necesitara decir antes de que todo explotara públicamente. Ella comenzó con un llanto forzado, palabras a medias, culpabilidad disfrazada de furia. Me dijo que yo había sido un pobre esposo, que me había descuidado, que la llamaba dramática cuando pedía atención. Todo lo que venían siendo excusas desde hacía meses, ahora escupidas como defensa. Le dejé hablar y la escuché entero, como si fuera la última vez. No la interrumpí. Solo cuando terminó, puse sobre la mesa un sobre, dentro había copias de las facturas del hotel, fotos de los recibos, las notas de la libreta. No quería humillarla más allá de lo necesario, quería que comenzara a ver las consecuencias de su elección. Cuando sacó el contenido, su rostro pasó del asombro a la ira y luego a la incredulidad. No supe si se arrepintió.
No vi lágrimas sinceras, vi cálculo. Empezó a hablar en tono desafiante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a recursos humanos? Dijo. ¿Vas a decir que nuestro matrimonio está en juego? Le respondí con la verdad más fría que pude sostener. No te voy a denunciar por infidelidad. Te estoy mostrando las consecuencias de tu decisión. Si tú no paras, lo hará la empresa. Y si eso no te importa, hay otras cosas que te van a afectar. No dije más. No había moralidad en mis palabras, había precisión. En las semanas que siguieron, la investigación se volvió el centro de todo. Alejandro pidió reunirse con recursos humanos, negó en público lo que ya no podía negar en privado. Trató de usar a terceros para limpiar su nombre, ofreció regalos a la organización benéfica que patrocina la empresa, habló con socios, intentó desacreditar a Sergio. Pero la cadena de evidencias era más fuerte que sus maniobras. Hubo llamadas incómodas, correos con solicitudes de privacidad, y la sensación constante de que cualquier paso en falso podía volverse en mi contra. Lo que me mantuvo firme fue la certeza de que no actuaba por rabia, sino por equidad, no podía permitir que el abuso de poder quedara sin respuesta. En esa atmósfera, nuestras vidas domésticas se volvieron insoportables. Laura ya no me miraba con una sonrisa. Salía menos, y cuando lo hacía era para reclamar su espacio o para mostrar una indignación que sonaba falsa. Su círculo de amigas se fue reduciendo, algunos conocidos comenzaron a evitarla a mitad de las reuniones. En el barrio las cosas ya no eran las mismas, humores, miradas, llamadas cruzadas. No fue un castigo mío, fue la consecuencia de que la privacidad dejó de existir, porque ella misma la había perdido en sus actos. Yo, en cambio, me sentía raro, medio vacío. Había ganado algo que no deseaba tener, la tranquilidad de no temer una amenaza constante, pero también el vacío de ver cómo se rompía algo que hasta hace poco era la normalidad de mi vida. Cuando Alejandro fue finalmente separado, con investigaciones abiertas y un expediente, sentí una mezcla de victoria y desaliento. La empresa no me había despedido, el mundo no se había derrumbado, pero la paz que buscaba no regresó del todo. Al final de la parte 4, la grieta estaba abierta, Alejandro herido en su autoridad y sometido a escrutinio, Laura humillada por primera vez en público y privada de su zona de confort, y yo en medio, con la sensación de haber sacado la cabeza fuera del agua, aunque el cuerpo aún tiemble. No se había terminado nada. Todo lo contrario, el verdadero desenlace aún estaba por venir, y con él, la lección que ella tanto merecía, aunque yo no quería que fuera un espectáculo, sino algo que dejara claro que las acciones tienen consecuencias. Cuando todo estalló, no fue con bombas ni con gritos. Fue con papeles, reuniones formales y miradas que ya no podían fingir. Alejandro no salió indemne, la investigación de recursos humanos encontró irregularidades que no podían explicarse con simples deslices. Había favores, contratos inflados, entradas de hotel pagadas con tarjetas de la empresa en fechas que coincidían con nuestros encuentros. Lo que él había comprado con su poder terminó siendo la prueba que lo desarmó. Lo sacaron del puesto. Le impusieron sanciones administrativas, y aunque al principio intentó negociar acuerdos y promesas, sus aliados le fueron soltando la mano. Su imagen pública se quebró más rápido de lo que él pudo recomponerla con sonrisas y donaciones. Me enteré por la boca pequeña de compañeros que lo vieron abandonar la oficina con una caja de pertenencias, la cara roja de alguien que cree que el mundo le debe algo y descubre que no es así. No celebré la caída como una victoria gozosa, fue más bien un cierre necesario, una comprobación de que el tablero podía voltearse. Laura, por su parte, perdió mucho más de lo que supe cómo medir en ese momento. La lección no fue un acto mío, ni una venganza explícita, fue la consecuencia de las decisiones que ella misma tomó cuando creyó que todo estaba bajo control. Sin el abrigo del jefe, muchas puertas que antes se abrían se cerraron. Sus amigas, las mismas que reían en la mesa del mirador, comenzaron a llamarla menos. Las invitaciones a salidas llegaron a desaparecer. En el barrio se percibía algo distinto cuando pasaba, la gente bajaba la mirada, los saludos se volvían más cortos. En lo material, la vida le cobró su precio. El pequeño colchón económico que había conseguido con cenas caras y regalos se evaporó en semanas. Si bien nosotros no éramos ostentosos, Laura había aprendido a creer que la atención y la seguridad que la rodeaban eran un derecho, no un préstamo. Cuando esos gestos cesaron, la sensación de vacío se le hizo evidente, el perfume caro, la ropa nueva, las escapadas de fines de semana dejaron de existir. No hubo dramáticas confiscaciones ni escenificaciones públicas, simplemente, las comodidades se fueron acabando y nadie apareció para sustituirlas. Lo que más me sorprendió no fue la pérdida de lujos, sino el aislamiento. Un día llamé a su madre para decir que necesitábamos tiempo y espacio, lo hice sin ganas de sumar más dolor. Su madre, con la voz quebrada,
Me dijo entre sollozos que Laura había vuelto a casa de sus padres por unas semanas. Fue la primera vez que la escuché pedir ayuda de verdad. Ahí entendí que la lección ya no iba dirigida a mí, era para ella, para que aprendiera que se quita cuando todo lo demás se sostiene en el ego de otro hombre. Yo no busqué humillarla públicamente. No había necesidad.